Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a hablar del duelo, del saber decir adiós, del perdón. Y para esto tenemos al maestro Didier Oman Espes Zúñiga, tanatólogo, terapeuta del Grupo Oncológico Integral Peninsular, igual tanatólogo, terapeuta del Grupo Reto Mérida Mujeres con Cáncer. Maestro, ¿nos puede, por favor, volver a reseñar lo que es un duelo? ¿Nos puede recordar qué es un duelo y las etapas? Claro, es este proceso que vive el individuo a través o producido a través de una pérdida, que en este caso pues puede experimentar 5 etapas, que viene siendo la ira, la negación, la negociación, la depresión y la aceptación. Que justamente aquí pues el día de hoy me gustaría hablar acerca de lo que estoy viviendo actualmente en consultas aquí en el estado de Yucatán, específicamente de Mérida, y por qué no un poquito más de lo que he estado experimentando en consultas en línea. Por supuesto. Que también es bastante interesante lo que hay allá afuera como tal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como bien reseñaban, actualmente soy coordinador académico del INUGEI y justamente hay bastante información de personas mayores que están acudiendo a terapia tanatológica. Es impresionante cómo están solicitando el desde estoy siendo abandonada emocionalmente, desde el aislamiento que yo misma me produje, hasta el ¿y si estoy enfermo o enferma? Pero también mezclamos, estos son los temas actuales del 2020, pero también tenemos temas que acarrean el 2019 y tienen todavía repercusión aquí en el 2020. Soy cuidadora, cuidador de mi pareja, soy cuidadora, cuidador de alguno de los nietos, ¿cómo le hago? Tengo miedo de que incluso estén aquí, estoy cansado, cansada de cuidar. Y entonces aquí es donde hablamos acerca justamente abordamos estas consultas tanatológicas. Aquí ya introduzco una consulta tanatológica intergeneracional. Abordo a la persona mayor y abordo al infante. Porque entonces, los pequeños, mamá se va a trabajar, se va a contagiar, se va a morir. Si se muere, me quedo con mi abuela o mi abuelo. Pero mi abuela y mi abuelo ya están grandes. ¿Van a morir pronto? Entonces, fíjense cómo incluso con los pequeños se genera un duelo ambiguo. Un duelo que también se bifurca y entonces dice, ¿hacia dónde debo dirigir este mismo proceso? Así es. Usted hablaba, maestro Didier, usted hablaba del abandono. Háblenos de este sentimiento de abandono y cómo como tanatólogo usted lo trata, o igual nos puede dar algunos ejemplos, porque hay el abandono y el autoabandono. Claro. Por favor. Que aquí justamente lo que yo primeramente hago justamente en estas consultas tanatológicas dirigidas a las personas mayores es que el familiar se tiene que relacionar, tiene que ser partícipe. A esto me sirve para darme cuenta como tal de si hay un abandono real o si la persona mayor se ha autoabandonado o aislado voluntariamente. Con tal, digo, la gente siempre que la primera consulta cuando le digo necesito que estén los familiares, pero ¿cómo? Estamos en pleno 2020, no podemos reunirnos, videollamada. ¿No puedes estar? Videollamada. Es que en ese momento no se puede, en ese momento esto. Entonces ya me doy dando cuenta de que la persona, el familiar de por sí, nunca ha sido parte de una buena estructura familiar. A diferencia de que ha habido bastantes casos que te dicen, claro, videollamada a todos. O bueno, no puedo estar en la videollamada, ¿le parece que ese mismo día en otro horario hacemos videollamada con toda la familia? Entonces fíjese qué tan interesante está. Y entonces cuando yo comprendo estos conceptos de la familia, lo puedo abordar mejor con la persona mayor. Y la persona mayor entiende que entonces no está siendo abandonado o abandonada, sino se ha aislado voluntariamente y esto ha hecho que aleje a su propia familia. Y entonces el duelo lo vive mucho más sano, mucho más normal, mucho más tranquilo. Sabe que tiene apoyo, aunque no los pueda ver físicamente. Y entonces comprende justamente esa palabra, no está solo. Y esto ayuda bastante. Aquí su pérdida más que nada es que no tenga red de apoyo, que le pueda pasar algo y sus hijos no estén pendientes de él o ella, o que puedan pasar días y no la vayan a visitar o lo vayan a visitar, o tan solo una simple llamada. Pero cuando lo comprende, que esto es una mentira que se ha dicho varias veces, y bota esta mentira realmente y construye una buena verdad, la persona mayor, en 6-7 sesiones,
sale a flote, mejora su proceso. El duelo de la pérdida de pareja. Lo estamos viviendo actualmente, tengo varios casos. En el caso específico, y lo llevo por género, en este caso predomina la mujer. Tu identidad se ha perdido, claro, identidad de pareja, pero ¿y tu identidad personal? Es decir, mujer, soltera tal vez, o esta estigmatización, viuda. Entonces, ¿qué eres? ¿Viuda, soltera, o eres la persona que está experimentando una pérdida? Es decir, un sentido más profundo. Y entonces cuando comprende que María no es viuda, simple y sencillamente ha perdido a su ser querido, pero que María puede seguir siendo María, resignificando, entendiendo y dándole un nuevo sentido a la pérdida, María mejora. Entonces vamos a un corte comercial, maestro, y denos algunas herramientas, cómo enfrentar, porque las pérdidas por pareja creo que es uno de los duelos más duros en la familia. Así es. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, científicos, y estamos hablando con el maestro Didier Oman Zúñiga, tanatólogo. Este duelo por pérdida de pareja, ¿qué herramientas nos sugiere usted que se les dé? ¿Verdad? Cuando hay una pérdida de pareja, para muchos realmente es un duelo, parece que la vida se les acaba, sino que lo digan muchas veces los números de suicidio o de asesinatos en nombre del amor, ¿no? Uh-huh. Y también no es lo mismo una pérdida de identidad y de pareja a cuando un niño o una niña o alguien de la familia pierde a un padre o a una madre. ¿Cómo son estos duelos? ¿Cómo enfrentarlos, maestro Didier? Claro, primeramente aquí llevo el término de has decidido morirte en vida. Por elección has dejado de querer experimentar la vida, ya que todo tu sentido de vivir está evocado en este caso primeramente a la pareja. No soy un ser completo, sino ahora soy un ser incompleto, justamente por el nombre del amor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que vamos abordando? No es dejar de amar, no es olvidar a tu pareja, no es olvidar a tu ser querido, es simplemente reconocerte a ti mismo o a ti misma. ¿Qué pasa? Cuando muere, ya no nos hallamos en un entorno en el cual no pueda coexistir con él o sin ella. Tengo que aprender a vivir y hacer todas las funciones que no podía hacer por mí mismo o por mí misma. Pasa bastante y hemos atendido bastantes casos, de que la mujer, ahora sí por porcentajes de género, la mujer es la que vive más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Es que mi esposo es el que se haga las cuentas, mi esposo es el que iba al súper, es el que manejaba. Entonces ahí me voy dando cuenta que la persona sí ha perdido a su ser amado, pero ha perdido otras cosas, otros elementos. Y entonces aquí la vamos guiando y acompañando en el proceso del entendimiento. ¿Qué te hace falta para crecer sin olvidarte del amor? ¿Qué te hace falta para poder ser completo o completa sin olvidarte del recuerdo de tu ser amado? Honrar una vida es vivir tu propia vida. Honrar la vida de tu pareja es aprender a vivir tu propia vida. Para que podamos dar amor, primero el amor nace de uno mismo. ¿Qué tanto va el amor? Son estructuras que yo voy comentando, voy abordando en diversas sesiones, no directamente en la primera, pero sí vamos abordándolo en este viaje y la persona va descubriendo que muchas de las veces le hace falta amor propio. Y entonces cuando va elaborando, va trabajando y va construyendo su amor propio, honra la vida de su ser querido, de su pareja, y puede vivir este duelo y esta pérdida de una mejor manera. Pero una cosa es cuando existe una muerte y otros, o es lo mismo cuando te abandonan.
cuando la persona sigue viviendo y dice, ya no deseo vivir contigo. Claro, de hecho, aquí la base y el pilar fundamental es el amor propio. Cuando una pareja, y que me ha tocado ver muchos casos de terapia de pareja, de este mismo proceso, la persona justamente está visualizando lo que necesita del otro, pero se le olvida visualizar lo que necesita para él mismo o para ella misma. ¿Cómo está esto? Es decir, yo me conformo con un 10% de tu amor, porque tal vez no conozco qué tanto me valoro a mí mismo o a mí misma. Y una vez que comprendo cuánto debo valorarme, literalmente cuánto valgo, este es un concepto abstracto del cuánto valgo. No le damos una cantidad del 1 al 10 o de porcentaje, sino cuánto realmente te mereces a ti mismo o a ti misma. Dejamos ir cuando es un amor no correspondido. Y lo dejo ir. Y entiendo que esta persona no era para mí porque no sabía qué es lo que yo mismo o yo misma quería para mí. ¿Qué herramientas se tiene que trabajar para construir el amor propio? Justamente hablamos de la autoestima. La autoestima es una de esas figuras muy importantes, muy definibles, pero que también este concepto no se maneja muy formalmente en un ambiente. Cuando tratamos de medir la autoestima, preguntándole a la persona cómo anda su autoestima, siendo 1 menos, 10 mucho, a veces contestan 3, 5 cuando mucho. A veces tenemos miedo de decir 10, porque confundimos autoestima con el ego. ¿Cómo? Confundimos autoestima con ego. Soy muy egocéntrico. ¿Cómo se confunde? Así como tal de... Y aquí lo hacemos. Me gustaría que el público se dijera, ahí como tal, sentado en casa, el día de hoy ya te has dicho cuánto te amas, cómo te amas, o algo más sencillo, ¿ya te has dicho que te amas? Estas 3 situaciones, la gente lo confunde y dice, no, porque van a decir que soy muy egocéntrico, que soy muy narcisista, que mi ego es muy grande. Fíjate cómo está el conflicto de los conceptos. Y entonces, si no lo has dicho, ¿a qué te lleva no haberlo dicho? ¿A qué se debe que el día de hoy no te has brindado ese amor que tú te mereces? Pero sí, exigimos que otros nos den amor, cuando la primera persona que tiene que darse ese amor es uno mismo. Y esta es una herramienta tanatológica que sí es bien abstracta, que tenemos que desarrollar, que tenemos que platicar, que tenemos que abordar, pero una vez que lo construye la persona, él o ella, solito, por su propia voluntad, obtiene más herramientas, más opciones, más panoramas y disfruta más el viaje. Que en este caso, tanto si es por muerte de la pareja como por separación o divorcio, comprende que 1, puede vivir honrando la vida, sin dado caso de la muerte. 2, ya sabe qué es lo que quiere en la vida. Con una pareja, pero antes como individuo. Es bastante interesante hablar del amor. Nos damos un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos. Y el día de hoy cuenta con nosotros el maestro Didier Oman Spence Zúñiga, es tanatólogo. ¿Cómo aprender a decir adiós o aceptar la realidad? Maestro, ¿hay algún método en tanatología para aprender a quererse, para aprender a superar los duelos, para no vivir con ira, no vivir con resentimiento, llegar al perdón? ¿Existe un método? Claro, yo tengo un método como tal que he ido desarrollando con la práctica, que me ha parecido bastante interesante con diversas poblaciones, en específico con las personas mayores, que esto es justamente hablar desde un apartado existencial, una tanatología existencial.
una tanatología íntima. ¿Qué es lo que pasa? Vemos a los profesionales y esta relación profesional-cliente. Lo que nosotros hacemos es, o en este caso particular lo que yo hago es, hay dos expertos en este momento. El experto profesional que habla de tanatología y el experto profesional que habla de su propia vida. Y entonces aquí comenzamos a abordar justamente diversos elementos. A mí me gusta deconstruir los conceptos previos. Yo no me quedo con los conceptos previos. ¿Qué hacemos? Me gusta escuchar a la persona que tengo enfrente. Me gusta escuchar al otro. Que esto es cuando estamos en la formación de tanatología, te preguntan, ¿estás dispuesto a escuchar? Para hablar cualquiera, pero ¿estás dispuesto a escuchar? Escucharte y escuchar al otro, al que está al otro lado de este momento. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Esto es una plática íntima. Desnudamos nuestras almas y llegamos justamente a ese proceso de ¿qué te aqueja en este momento? Y esto que te aqueja, de seguro me va a mover a mí, como profesional. Y entonces empatizo contigo, comprendo mejor tu situación. Como decimos, puedo ponerme realmente en tus zapatos. Lo estoy experimentando y viviendo contigo. Y entonces aquí comenzamos a construir esos significados y sentidos que la persona trae. Que aquí es muy variado y nutre realmente. He visto y he trabajado mucho el concepto abstracto del amor y me he llevado conceptos del otro, del cliente, que me han hecho revalorizar qué es este amor, qué es este perdón. Incluso he visto cómo se ha transformado la ira y el sufrimiento en pasión, en deseo. Pero ese es el concepto que trae la persona. Y siempre llegan a la conclusión, él me entiende. Pero tal vez no es que él me entienda, les he permitido expresarse y escucho. ¿Cómo transformar esta ira y este sufrimiento? Y que usted se da cuenta que es deseo o pasión. Es que aquí está, es muy bueno. No me doy cuenta. Me lo dicen, lo comentan, lo abordan. Eso es lo maravilloso, que aquí no interpreto. Ellos como tal lo plasman. Lo único que hago es cerciorarme si es correcto lo que escuché. Y entonces ellos se dan cuenta que los escuchamos. ¿Cómo vamos transformando justamente el sufrimiento? Probablemente te has enamorado muchas veces de este dolor y te has transformado en un estilo de vida que es caótico. Pero ya aprendí a vivir con este caos interno. Pero llega un punto en el que me desestabilizo y ya no quiero más. ¿Cómo dejo de enamorarme de mi sufrimiento? Entonces tengo que llevarlo hacia una pasión diferente, probablemente. Hacia un amor totalmente diferente. O tal vez a un concepto del sufrimiento del que nunca nos habían hablado. Por ejemplo, tanto Buda como Paulo Coelho como Jorge Bucay han hablado del sufrimiento, pero también podemos tener este mismo sufrimiento desde Viktor Emil Frankl, logoterapeuta. Entonces él dice que es un sufrimiento necesario o a veces es un sufrimiento innecesario. ¿Cómo definirlo? Está en la persona. Si sufre de manera necesaria, es que hay una necesidad creciente que tiene que resolver. Si sufre de manera innecesaria, es que ni siquiera sabemos qué tenemos, no hay un punto de inicio, no hay un punto de final. Simplemente estamos dando vueltas y vueltas al mismo evento. Hay un amor entonces sano y también hay un amor insano, o claro. Puede llamarse amor insano. Claro, cuando no sabemos cómo amar. ¿Ustedes saben? ¿Cómo amar? Es que esta es bastante interesante. Los que nos están viendo, ¿saben cómo amarse? Antes de cómo amar al otro, ¿saben cómo amarse a cada uno de ustedes? Que aquí sí, cuando lo pregunto, pues a veces me dicen, es que no hay que decirlo, con acciones. ¿Son suficientes las acciones? Es que lo digo con palabras, ¿son suficientes las palabras? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo suficiente? ¿Qué sería lo suficiente para decirte que el día de hoy te amas? Que es lo mismo que ¿qué sería lo suficiente para decirte que hoy el día de hoy estás triste? Comprender. Voy a cambiarlo totalmente y vamos a llevarlo a otro lado. Que aquí justamente el amor lo hablan como una emoción. Pero entonces, ¿las emociones son buenas o son malas? Y aquí les hago la pregunta. ¿La tristeza tiene una utilidad? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Sentir la tristeza y vivir la tristeza tiene una utilidad? La gran mayoría de veces me responden que no queremos experimentar tristeza. Pero sí experimentamos un mal amor.
Pero si experimento una buena tristeza, si le hay un sentido y significado propio a la tristeza, puedo encontrar un buen amor. Es este juego entre realmente no hay nada malo, no hay nada bueno. Es como yo lo perciba. Y mucha gente me dice, nunca me había dado cuenta, no lo había visto. No tenía idea que se podía ver de esta manera. Justamente con uno de mis pacientes comenzamos a hablar de que es cuidadora y ya está cansada. Y este tipo de consulta comenzó como tal, lo típico, ser cuidadora. Pero luego evolucionó a terapia de pareja. Ya no era ser cuidadora, era terapia de pareja. Si amaba o no amaba a su pareja. Y luego ya no es terapia de pareja. Ahora estamos hablando de que quiere ser auténtica. Y cómo es llegar a ser auténtica. Entonces ha evolucionado en 3 eventos. De lo que yo creía que era un proceso normal de duelo, de pérdida, que estaba generando un duelo por ser cuidador o cuidadora. Ahora se ha trabajado en qué me hace falta por ser auténtico o auténtica. Ahí es donde trabajo si hay un amor sano o no. El de si comprendo mis emociones o no. Probablemente los motivos de consulta con los cuales tengamos, estas necesidades por las cuales hay que buscar un especialista, sean incluso tan normales o cotidianos, pero luego se hacen tan específicos, tan particulares. Y entonces aquí yo les invito a, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Están dispuestos a platicarlo? Gracias por estas 2 reflexiones, esas 2 preguntas. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.